Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Soy el licenciado Pablo Fuentes y en esta clase vamos a hablar sobre las normas APA en su séptima edición. El objetivo general de esta clase es adquirir estrategias que faciliten la elaboración y escritura de trabajos en el ámbito científico. Como objetivos específicos planteamos establecer la importancia de las citas, conocer los aspectos éticos legales de establecer justamente estas citas, y ayudarlos a que incorporen las pautas y estrategias en la citación y referencias según normas APA séptima edición. La importancia de establecer fuentes bibliográficas en los trabajos científicos es que las fuentes bibliográficas son fundamentales en los trabajos porque permiten identificar básicamente las ideas y técnicas que se han tomado de otros autores y respetar las opiniones del investigador y respaldar las opiniones del investigador. Dentro de las normas vigentes actuales que son de mucho uso en el ámbito científico encontramos las normas ISO, las normas Vancouver y nosotros nos centraremos en las normas APA en su séptima edición, que es la que se adapta mejor, creemos que se adapta mejor a los trabajos de investigación en las ciencias naturales. La Cátedra de Investigación Enfermería 2 adhiere a las normas APA solo para citas, notas y referencias bibliográficas. Si ustedes recuerdan, en el árbol virtual tienen un archivo con cuestiones de forma que se subió hace bastante ya tiempo, donde ahí van a saber qué tipo de letra usar, qué tamaño de letra usar, los márgenes y bueno, todo esto que nosotros llamamos cuestiones de forma, como la carátula, el índice, etc. ¿Para qué sirven las normas APA? ¿Cómo nacen? Las normas APA nacen en el año 1929 y lo que busca básicamente es crear un estándar para la comunicación científica, que todos los trabajos científicos sigan ciertas pautas para facilitar su lectura y su comprensión. En un principio fueron ideadas para lo que son ciencias sociales, posteriormente fue adoptada por las ciencias de la salud para la divulgación de sus investigaciones y trabajos científicos. La importancia del estilo APA es normaliza, es decir, equipara las pautas para la comunicación clara y precisa de las ideas de datos, permite economizar tiempo al normalizar las reglas y contribuye a socializar con los miembros de la comunidad científica como principales importancias del estilo APA. Algunas definiciones ético-legales. Bueno, acá encontramos el porqué también de utilizar las fuentes bibliográficas, de por qué citarlas, por qué referenciarlas, ya que la mayoría de las publicaciones científicas justamente son eso, se publican. Entonces, la denominada propiedad intelectual es una colección de marcos jurídicos mediante los cuales se protegen los intereses de los autores en relación a sus obras. Derechos de autor, conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos que la ley concede a los autores. Ustedes son dueños de lo que escriben. Ahora, tienen que tener una base científica, tienen que tener una comprobación, eso que ustedes están escribiendo, y normalmente esa comprobación se obtiene, se respalda con la investigación de otros autores. Por eso es la necesidad de decir, bueno, yo me basé en tal autor o en tal otro autor o en tal organismo para afirmar lo que estoy afirmando. Acá tenemos más definiciones de todo lo que es la parte ética. Editor, estilo de obra. Plagio. Esto es lo fundamental. Consiste en la afirmación de que las palabras e ideas de otros son propias. Es decir, que yo voy a agarrar la idea de un autor y traducirlo con mis palabras para que en esto no sea considerado plagio o que no sea considerado una copia o un robo de la propiedad intelectual del otro autor. Yo tengo que hacer la correspondiente cita y referencia. ¿Para qué? Para valorar justamente que yo adopté esta idea de tal autor. Así como cuando ustedes presenten sus propias investigaciones,
quien quiera citarlos o referenciarlos, de hacer lo mismo que ustedes llegaron a las conclusiones que ustedes llegaron con sus trabajos científicos, deben hacer esto. Si no, ustedes pueden accionar legalmente contra estas personas o conjuntos de personas. Citas y referencias. Vamos a hacer una comparación en lo que son citas y lo que son referencias, ¿sí? La referencia bibliográfica es un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una publicación o de una parte de la misma. Acá le voy a dejar un ejemplo. Mientras que una cita bibliográfica es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en el texto con referencia precisa de su origen. Normalmente las citas son las que se colocan en el texto, como verán en el ejemplo, viene escribiéndose el párrafo y se menciona el autor y el año en que la realizó a esa afirmación o a eso que nosotros queremos reflejar de este autor. Mientras que las referencias bibliográficas son todas las fuentes en las que nos basamos para escribir nuestro escrito en general, ¿sí? Cada vez que ustedes realicen una cita, tiene que estar abajo en sus referencias bibliográficas, que es un anexo, justamente que se escribe al final de su producción. Hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiere enfatizar. Una cita narrativa o una cita parentética. En la cita narrativa, el autor se incluye en la redacción del párrafo, la fecha se pone entre paréntesis, es lo que vimos en el ejemplo anterior. Veníamos desarrollando una idea y decimos de quién nos basamos para escribir esta idea. Y una cita parentética es cuando nosotros tomamos la idea de este autor y la escribimos con nuestras palabras, pero también basándonos en él. O sea, sí o sí, también tenemos que citarlo y luego referenciarlo. Acá un ejemplo de una cita narrativa. Les voy a dejar varios ejemplos de las distintas citas y referencias para que ustedes después lo analicen. No lo vamos a desarrollar tanto en este video, ya que se va a hacer muy largo. Y es más fácil si ustedes agarran e imprimen sus normas APA y lo tienen a mano mientras van escribiendo. Acá una cita parentética. Fíjense en los conectores que se usan. En este caso se usan comillas, el nombre del autor, el año y la página. Los tipos de cita, además del énfasis, podemos encontrar el mecanismo que se usa para incluir la información de las fuentes. Tipos de citas, como estuvimos hablando recién, tenemos textual y el parafraseo, la parentética. En la textual en particular, vamos a diferenciar dos momentos o dos casos. La cita corta, que son citas de menos de 40 palabras, y la cita larga, que son citas de más de 40 palabras. Vamos a ver los ejemplos. Una cita textual es la transcripción de fragmentos de una fuente externa y su estructura general, cuando ustedes la van a escribir esta cita, es apellido del autor, año de publicación y página en la que se trae la información. Si ven los ejemplos anteriores, ahí tienen el apellido del autor, el año de publicación, como dice, y la página, dependiendo si es una página en particular que ustedes quieren citar, o si quieren citar todo un artículo, nos iría a la página. Y ahí se ve un ejemplo de cita corta. Es una cita textual que tiene menos de 40 palabras y el párrafo se coloca entre comillas y sin cursiva. Y se escribe un punto al final. Ahí tenemos un ejemplo de cita corta. Están viendo que se escribe entre comillas, tiene menos de 40 palabras, se pone el autor y el número de página de donde sacamos la cita, igual que el ejemplo siguiente. Una cita larga, en particular, se escribe una parte del texto. Si ustedes comienzan su texto con su párrafo con una sangría, esta sangría para escribir su cita larga debería ser aún mayor, destacándose justamente que es la idea de otro autor. Por su parte, Rodríguez e Ibarra consideran que, y ahí se ve correctamente, la sangría aparte que tiene en el escrito,
una cita larga. Si pasan el corrector, el contador de palabras, van a ver que tiene más de 40 palabras y la citación es la misma, autor y página. Cita de una cita. Esto se utiliza normalmente para actualizar una idea. Si ustedes agarran alguna definición que sea de Virginia Henderson o de alguna autora ya que tiene más de 20, 30, 50, 100 años, no es correcto que ustedes la citen en su trabajo de investigación, sino que agarren otro autor que hable de ellas y que dé la misma idea, para actualizar su cita, para saber que esa idea sigue vigente, ya se utilizó en una publicación más reciente. El parafraseo ya estuvimos hablando, es cuando se utilizan las ideas de otro autor, pero se redactan con las palabras propias del escritor. En este tipo de citas se debe incluir el apellido del autor y el año de publicación, el que estuvimos viendo hace un momento. Les dejo también un ejemplo para que lo analicen. Bueno, reglas según un número de autores. Eh, Dependiendo de la cantidad de autores, tenemos un autor, dos autores, tres o más autores, como verán en la cita narrativa y en la cita parentética, las diferencias que hay. En la cita narrativa de un autor se coloca el apellido, solamente el apellido del autor principal, que normalmente es el primer autor que aparece en las publicaciones, y el año. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Cuando son dos autores, se coloca la letra I entre los dos autores y el año siempre. Ya después de tres o más autores se agrega la palabra et al lado del apellido del primer autor, como les vengo diciendo, y el año de publicación del artículo científico. Se deja ahí para autores corporativos, abreviados y sin abreviación. Citas de autor corporativo, citas de textual de material sin paginación. Son más ejemplos que ustedes van a ir, como les dije hace un momento, les recomiendo que impriman su manualcito de normas APA. En el archivo de cuestiones de forma, ahí tienen la dirección de normas APA, para que ustedes puedan descargar su manual y tenerlo a mano mientras van escribiendo. Les va a ser muy útil ver caso por caso. Referencias bibliográficas. Ya definimos lo que son las citas, ahora definamos lo que son las referencias. Son un listado con la información completa de las fuentes citadas en un texto. Son necesarias para la acreditación y localización de los autores mencionados, como les dije, para no caer en plagio, para valorar lo que escriben los otros autores, ustedes deben decir de dónde sacaron esa idea, ¿sí? Ya que les podrían iniciar acciones legales si ustedes dan una idea ajena como propia. Pueden caer en juicios legales, que hay innumerables casos que ha sucedido, y lo que se precisa evitar es esto justamente, ¿sí? Evitan caer en plagio y las referencias constituyen un apartado específico del documento, normalmente al final, antes de los anexos generales de su trabajo. Se escriben normalmente en alfabético y van como con una serie de elementos. ¿Cómo se escribe? Primero el nombre del autor o autores, dependiendo del caso que sea, la fecha de publicación, el título de la obra y dónde se puede localizar. Dirección de internet, o bien si es un libro escrito, también dónde se puede localizar, mencionando que es un libro, un libro publicado. Principales referencias. Se dejan acá también constancia de cómo tienen que escribirlo. Como les dije, apellido del autor o autores, el año de publicación, el título del libro y la editorial. La editorial, la dirección URL o dónde se puede encontrar esta publicación que ustedes mencionan. Sí o sí son necesarios todos estos elementos para que la referencia sea correcta. Acá se dejan algunos ejemplos de cómo son las referencias que ustedes deben
escribir en su apartado final, capítulo del libro, artículos científicos, todo este material está subido en el aula virtual. Y también lo pueden descargar desde la página oficial de Normas APA, que es normasapa.com. Van a ver los distintos tesis o trabajos, lugares como la OMS, que son gubernamentales o no gubernamentales, páginas del Ministerio de Salud, etc. Revistas científicas, videos, películas, podcasts de redes sociales. Lo ideal sería que busquen siempre en motores de búsqueda oficiales, en revistas científicas, en lugares, en páginas que tengan el rigor científico para que sea más, que la información haya sido corroborada, que es correcta. Y acá termina la presentación. Muchísimas gracias. Este archivo va a quedar colgado en la aula virtual para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan realizar su producción con los solicitados. Muchísimas gracias por la escucha.